Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, uno de los templos más emblemáticos de España y del mundo católico. Zaragoza no solo tiene dos catedrales, la CEO del Salvador y la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, sino que también tiene dos basílicas. Además del Pilar, en Zaragoza podemos visitar la Basílica de Santa Engracia. Donde se encuentra actualmente, existía una capilla cristiana del siglo III en el que se rendía culto a los restos de Santa Engracia y otros mártires zaragozanos. Basílica es un título honorífico otorgado por el Papa a ciertos templos que poseen una relevancia especial para la Iglesia. Son santuarios que reciben mucha afluencia de peregrinos, sobre todo las que se han construido sobre un confesio o lugar de sepultura de un mártir. Existen dos categorías: las mayores y las menores. Las basílicas mayores son las iglesias patriarcales o papales, los 4 templos católicos de más alto rango. Está San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, que es la sede del Papa, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Y las basílicas menores, entre las que se encuentra la Basílica del Pilar, son las demás iglesias importantes de Roma y más de 1500 en todo el mundo. El término basílica proviene del griego basilike, que significa real o imperial. El origen del edificio, de la basílica como edificio, viene desde los romanos. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se hizo necesario un modelo de edificio capaz de acoger a grupos importantes de fieles para el culto. Entonces, las primeras iglesias de Roma fueron levantadas a semejanza de las basílicas seculares que estaban en el foro romano, lugares donde se administraba la justicia delante del pueblo. Adentrándonos en la historia y la leyenda de la Avenida de la Virgen del Pilar, según la tradición, fue la misma Virgen María quien, viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal sobre un pilar de jaspe al apóstol Santiago el Mayor, el día 2 de enero del año 40 a.C. El apóstol rezaba a orillas del río Ebro, desalentado por los pocos conversos que había logrado en su misión en Hispania. Pero esa misma noche recibió el consuelo y el aliento de la Virgen para continuar con su misión. La Virgen le pidió a Santiago que construyera una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie. Un dato interesante del interior de la basílica es que sobre la puerta de la sacristía mayor reza una frase en latín esculpida en mármol que advierte: transeúnte. El lugar que pisas lo santificaron antaño las plantas de la Madre de Dios. Santiago le hizo una capilla y desde entonces la veneran los cristianos. Vemos entonces que la tradición sobre la Avenida de la Virgen a Zaragoza refleja lo que el pueblo zaragozano y la cristiandad europea conoce desde la Edad Media como tradición pilarista. En la arquitectura de la basílica vamos a encontrar varias fases constructivas. La iglesia románica fue la primera construcción del siglo XII que se hizo sobre una pequeña capilla del siglo VIII dedicada a Santa María la Mayor. En 1443, un incendio destruyó el primitivo templo románico, del que solo se salvó la imagen de la Virgen, algunos muros y el tímpano románico. En el siglo XIV, en 1515, se inauguró un nuevo templo gótico mudéjar y la construcción actual, que comenzó en 1681 en estilo barroco, diseñado por Felipe Sánchez y continuado por Francisco Herrera el Mozo, que se finalizó en el siglo XVIII. La basílica tiene 130 metros de largo y 67 metros de ancho, con una altura de 98 metros en sus torres. La construcción del edificio es en ladrillo, siguiendo la tradición aragonesa. La fachada sur se destaca en el centro el nicho escultura de Pablo Serrano, que es una obra contemporánea de 1969 que representa la Avenida de la Virgen. Las 4 torres tienen nombres y 2 de ellas hasta apellidos. Al suroeste, en la puerta baja, está la torre más antigua, la Torre de Santiago, de 1715. 200 años después se construye la segunda, la Torre de Nuestra Señora del Pilar, ubicada en el suroeste, en la Puerta Alta en 1915. La Torre de San Francisco de Borja en el noroeste, la Torre del Mirador en la que se puede ver una panorámica de la ciudad a 80 metros de altura.
La torre noroeste es la de su esposa, Leonor de Salas, más conocida como la viuda de Ursáiz. Estas últimas dos son las más modernas, que fueron construidas a mediados del siglo XX. Además, hay 11 cúpulas techadas con tejas vidriadas en colores verde, amarillo, azul y blanco. Y el cornizamiento moldurado de la fachada sur fue una reforma realizada entre 1937 y 1975, junto con la balaustrada con esculturas de los santos de la región. De izquierda a derecha, en la puerta alta, San Vicente de Paúl y San José de Calasanz. En el centro, Santa Engracia, San Valero, San Braulio y Santa Isabel de Portugal con el escudo del Cabildo al centro. Y en la puerta baja, San Vicente Mártir y Santiago. Entrando a la basílica, vemos en el interior que está revocado en estuco, un claro ejemplo del barroco. Las bóvedas de cañón son típicas de la iglesia románica, están formadas por la alineación de los arcos de medio punto o arco de punto redondo. El templo tiene 7 tramos, el número de la totalidad y del Apocalipsis, pero especialmente el número de la gracia del Espíritu Santo y de la Virgen, a quien se dedica la devoción del templo y fue madre por la gracia del Espíritu Santo. La Santa Capilla, el templete, es un diseño del arquitecto Ventura Rodríguez del barroco español. El espacio está concebido como un baldaquino dentro del templo, el término medieval para referirse a un templete formado por 4 columnas que sostienen una cúpula o dosel plano destinado a cobijar el altar cuando éste tiene una posición aislada. El vaso de la capilla, como lo llamaba Ventura Rodríguez, su espacio interior es un volumen que está construido de acuerdo a 2 razones geométricas, la del cuadrado y la del pentágono, que en aquella época se llamaba divina proporción. Es decir, el espacio destinado a Dios y a la Virgen es un espacio ilimitado, mientras que el espacio destinado a los fieles es un espacio racional y limitado. La escultura de la Avenida de la Virgen está realizada en un solo bloque de mármol blanco de Carrara, de Italia, sobre resplandores de bronce dorado. La Virgen, de 1,70 m, se representa con un rostro sereno pero no idealizado. Su rostro mira hacia Santiago y los convertidos, pero su brazo señala al camarín del Pilar. El camarín, realizado en plata con fondo de mármol verde de la isla griega de Tinos, está tachonado con 72 estrellas cuajadas de joyas donadas y 9 estrellas más encima del dosel, pero estas sin joyas. Sobre la Virgen hay un dosel de plata que culmina con la escultura de San Miguel del siglo XVIII, labrada en plata y marfil. A ambos lados hay angelotes de plata con candeleros donados por Felipe II el Prudente. Al igual que en el grupo de Santiago, el camarín culmina con un docelete dorado coronado con una gran concha y una cruz que aluden al apóstol. Delante de la Virgen se sitúan las escaleras de plata por las cuales han pasado casi todos los niños zaragozanos y muchos visitantes para besar el manto de la Virgen del Pilar. La imagen de la Virgen es una obra gótica de la primera mitad del siglo XV atribuida al escultor Juan de Huerta. Es una pequeña imagen de madera vestida con túnica y manto cubriendo su cabeza. Con su mano derecha recoge el manto y con su brazo izquierdo sostiene al niño que lleva un pajarito en su mano izquierda. Alrededor del conjunto encontramos 12 medallones ovales, escenas de la vida de la Virgen y escenas de Santiago. Debajo de estos medallones se abren 16 puertas de nogal, algunas falsas, 4 a cada lado de la Santa Capilla y 8 en el interior y otras 8 en el exterior. Fueron realizadas por José Ramírez de Arellano. El ornato de la parte superior del templete cuenta con 32 esculturas de estuco representando santos y ángeles. Enfrentando la Santa Capilla vemos el coreto de la Virgen, que fue edificado por Julián de Zarza y La Fuente en 1764 a partir del plan de Ventura Rodríguez. Contiene una sillería de 68 asientos en 2 alturas. En la parte superior encontramos el fresco
de Goya, la adoración del nombre de Dios o la gloria. En un triángulo equilátero presenta el nombre de Dios en hebreo. Este triángulo empleado por Goya tiene connotaciones tanto judías como cristianas, sugiriendo el componente divino de la estrella de David, así como también la noción de la Santísima Trinidad. A ambos lados de la Santa Capilla cuelgan dos bombas que cayeron sobre la basílica durante la Guerra Civil Española y milagrosamente no explotaron. Lanzadas en la madrugada del 3 de agosto de 1936, se exhiben y conservan dos de estos proyectiles en uno de los pilares de la Santa Capilla. En total fueron 4 bombas, 2 en el interior de la basílica y 2 en el exterior. Una en el Ebro y otra en la plaza. Puede que las bombas no explotaran por protección divina, como dicen algunos, o, según el informe del Parque de Artillería, estaban mal montadas y cabe la posibilidad de que también fueran algo antiguas. Además, estaban diseñadas para explotar siempre y cuando se lanzaran a más de 500 metros y no de 150 metros como se hizo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pone el primer pie en América. Y así queda patente que hay mundo más allá de España. La Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad, ya que la evangelización de las nuevas tierras se puso bajo su manto. Las banderas dentro de la catedral representan a los distintos países que han ofrecido mantos a la Virgen y simbolizan su devoción y agradecimiento. Podemos encontrar las banderas de Haití, Ecuador, Costa Rica, Perú, México, Venezuela, Cuba, Paraguay, entre otros. Los mantos de la Virgen del Pilar tiene más de 500 mantos donados por fieles y naciones. Cada manto tiene su propia historia y simbolismo, destacando por su riqueza y detalles bordados. Los orígenes de la costumbre de adornar y enriquecer con mantos el conjunto de la Virgen y la corona no son muy concretos, pero a lo largo de la historia se ha ido dejando constancia de ello. Según los documentos que se conservan en el Pilar, la Virgen ya en 1504 se vestía con manto y en 1577 se tenían catalogados 72 mantos. En un principio, cuando los mantos no tenían una forma definida, se colocaban directamente sobre la cabeza de la Virgen, cubriendo toda la imagen excepto las caras de la madre y el niño. Más adelante se pasó a colocar los mantos cubriendo la columna y parte de la imagen, cayendo en forma de campana. Esta disposición estuvo vigente durante muchos años. Es por eso que es muy fácil encontrar grabados, dibujos, pinturas y estampas de la Virgen del Pilar vestida de esta forma. Pero a partir del siglo XVIII, algunos canónigos veían indigno ocultar el conjunto de la imagen y el pilar. No se atrevieron a abolir la tradición ateniéndose a su antigüedad, pero sí empezaron a colocar los mantos más bajo, de modo que al menos la imagen de la Virgen quedase completamente descubierta, tal como ha llegado a nuestros días. Todas las noches, una vez cerrada la catedral, el capellán de la Virgen accede al camarín, retira el manto que la Virgen ha lucido durante el día y coloca el del día siguiente. El manto queda apoyado en una estructura de duralminio forrado de raso morado, llamado pollero o portamanto, y queda sujeto al pilar mediante unas cintas que llevan cosidas todos los mantos en sus extremos superiores. Habitualmente se decora el arranque superior del manto con un embellecedor metálico a modo de ceñidor. La Virgen posee 2 ceñidores, uno realizado en plata repujada con incrustaciones de piedras preciosas y esmaltes que reproducen escudos, y otro labrado en oro y piedras preciosas. Existe la norma de respetar los colores que marca la liturgia de la iglesia para la colocación de los mantos, excepto en festividades concretas como San Jorge, San Valero, Santa Cecilia, la Asunción de María, entre otros. Y en ocasiones especiales como el jueves sacerdotal de cada mes, la visita de la familia real o, por ejemplo, el aniversario de las fundaciones de las órdenes religiosas ligadas al Pilar. Además, el color rojo también se reserva para las fiestas de los santos mártires y los mantos de países hispanoamericanos son usados el día de la fiesta nacional de cada país.
Los días en que la Virgen no lleva manto son el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, Fiesta de la Virgen del Pilar y, por supuesto, el Día de la Hispanidad. El 2 de enero, fecha de la Venida de la Virgen, y el 20 de mayo, que es la coronación canónica de la Virgen. Desde 1677, algunos de estos mantos adquieren otra función más, especialmente los de sencilla factura. Después de ser vestidos por la Santísima Virgen del Pilar, se han prestado con la finalidad de un servicio caritativo para los enfermos, como prenda de amor, protección y acompañamiento de Nuestra Señora como salud de los enfermos, tal y como recitan las letanías. De este modo se asegura la presencia de María en el transcurso de sus enfermedades y hasta el final de las mismas, que si resultan incurables pueden recibir incluso el maternal abrazo de la Virgen en su lecho de muerte, lo que es fallecer bajo el manto de Nuestra Señora del Pilar. En la sacristía de la Virgen se encuentran el libro de registros de los mantos cedidos y sus devoluciones. Entre 1941 y 1983 se confeccionaron varios mantos para tales fines, usados previamente por la Virgen del Pilar, pero era tal la demanda, tanto de Zaragoza como el resto de España y del extranjero, que no resultaban suficientes. Por eso, en las últimas décadas se crearon las llamadas medidas de la Virgen del Pilar. Cintas de tela de tantos colores como mantos tiene la Virgen, que se pueden adquirir en la basílica y cuya longitud es la medida exacta de la imagen de la Virgen, 36 centímetros. Estas cintas desempeñan la misma función de recordar la presencia y el patrocinio de Nuestra Señora sobre sus hijos en todo momento. El Museo Pilarista, dentro de la catedral al lado de la capilla de San Joaquín, es un recorrido único por la historia del arte religioso y también de la joyería española. Desde el siglo XII, diferentes personalidades, instituciones y devotos han donado una amplia variedad de joyas a la Virgen del Pilar. En las 12 vidrieras de la exhibición podemos ver orfebrería aragonesa, objetos litúrgicos y de devoción, coronas de la Virgen y del Niño, y además una pequeña selección de mantos. Algunas de las piezas destacadas son la corona utilizada durante la coronación canónica de la Virgen el 20 de mayo de 1905, los bocetos de Francisco de Goya, Antonio González Velázquez y de los hermanos Valleu, una carta autógrafa de Teresa de Ávila, el olifante de Vizconde Gastón de Bear, quien participó junto a Alfonso I el Batallador en la conquista de Zaragoza, la Zaragoza musulmana, y una gran colección de obras de platería que comprende desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entre las más de 200 piezas destacan obras provenientes de México, Valencia y Asturias. La cripta abre sus puertas solo 2 días al año, coincidiendo con las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos el 1 y el 2 de noviembre. Está situada a los pies de la Virgen bajo la Santa Capilla y fue inaugurada el 12 de octubre de 1764 y restaurada en 1994. Aquí se encuentran los restos de diversas personalidades vinculadas con la Basílica, la historia de Aragón y Zaragoza. Descansan los restos de arzobispos, también de Francisco Urzaíz y su esposa Leonor Salas, benefactores del Pilar, quienes sufragaron la construcción de las 2 torres situadas en la ribera del Ebro. Además, la tumba del general Palafox, héroe de los sitios de Zaragoza, y también fue panteón temporal de Agustina de Aragón, heroína de los sitios. Actualmente sus restos se encuentran en el Panteón de las Heroínas en la zaragozana Iglesia del Portillo. La basílica tiene 10 capillas secundarias. Comenzaremos desde la puerta baja con la capilla de San Juan Bautista. El retablo protorrococó se complementa con 3 lienzos de San Pedro, San Pablo y el bautismo de Cristo en el ático. Cubriendo los muros laterales hay 2 grandes lienzos. El de la derecha representa la predicación del Bautista en el Jordán y el de la izquierda la visitación. La capilla de Santiago el Mayor o de la Comunión, la que está al otro lado del coreto, tiene un templete circular que procede de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en La Naja, en Huesca. De las 20 imágenes que lo decoraban, solo quedan las 4 estatuas de los padres de la iglesia con actitudes expresivas barrocas.
Y en los muros laterales hay lienzos que representan el nacimiento de la Virgen y la huida de Egipto. A la sacristía se accede por una hermosa puerta de mármoles y jaspes con grandes hojas de nogal, entre las que podemos ver en relieve las armas del arzobispo Añó y Busto, el cual sufragó con más de 20.000 libras jaquesas los gastos por las obras de la Santa Capilla y la sacristía. Tiene 4 puertas con relieves alegóricos marianos y unos grandes armarios de nogal o joyero de la Virgen, como señalan los paneles con relieves de águilas afrontadas con cornucopias. En los ángulos próximos a la puerta encontramos 2 obras de las cabezas degolladas de San Pablo y San Pedro, y ambas obras anónimas fueron donadas en 1786. La capilla de San Joaquín y de la Virgen tiene un retablo clasicista con detalles en rococó y está realizado en madera dorada. Procede de un convento franciscano de Tauste y debió de ser trasladado en la segunda mitad del siglo XIX. Anteriormente había un lienzo dedicado a San Francisco que fue reemplazado por el grupo escultórico de San Joaquín y la Virgen y la decoración pictórica del pescador. En el lado derecho de la capilla encontramos un lienzo de la Visitación y enfrente el mausoleo del duque de Montemar que hizo levantar el rey Carlos III en honor a don José Carrillo de Albornoz. En la capilla de San Lorenzo vemos un fresco en la cúpula representando la subida de San Lorenzo a la gloria portado por ángeles. Hay decoración de arrimaderos de azulejería valenciana y 2 grandes cuadros en los laterales que narran los pasajes de San Lorenzo ante el emperador Valeriano y el martirio de San Lorenzo. En el banco vemos una escena que representa la matanza del Papa Sixto II y sus diáconos por las tropas de Valeriano. La capilla de San Pedro de Arbués tiene un retablo en madera que imita jaspes, con el relieve del titular firmado por Antonio Palao en madera que imita mármol blanco. En la capilla de San Agustín, la parroquia del Pilar, al igual que en la capilla de San Juan Bautista y de San Lorenzo, los muros laterales están cubiertos por lienzos de comienzos del siglo XVIII. Se representan 2 escenas de la vida de San Onofre, a quien estaba dedicada la antigua parroquia desde el siglo XVI. El retrato dedicado a San Agustín procede del convento de Santo Domingo. El altar, en madera dorada, es un magnífico ejemplar del último barroco. En el relieve central se representa la aparición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, acompañados de Santa Catalina y Santa María Magdalena, esculturas de San Judas Tadeo con el paño de la Santa Faz y San Matías. Completan el conjunto la pequeña imagen de San Agustín de autor desconocido. La capilla del Rosario tiene un sencillo retablo en madera con una hornacina central de la Virgen del Rosario, en el ático un crucificado y sobre él San Jorge a caballo. Complementan el conjunto 5 pequeñas pinturas: el Nacimiento, la Adoración de los Pastores y la Visitación, y en las calles laterales del cuerpo principal Santa Catalina y el martirio de una santa. Encima de ellas hay otros 2 pequeños lienzos barrocos reaprovechados, el de San Miguel y San Gabriel, y las estatuas de la Fe y la Esperanza en los flancos del altar. Esta es la capilla en donde encontramos la pila bautismal de jaspe policromado de mediados del siglo XVIII. La capilla de San Braulio tiene un retablo sencillo y a la derecha vamos a encontrar el sepulcro y mausoleo en mármoles del arzobispo don Bernardo Francés Caballero. En la capilla de San Antonio de Padua, el altar es de mármoles negros y jaspes tostados. Marca un cambio tipológico que se impondrá en Zaragoza en los altares de la segunda mitad del siglo XVIII. Destacan la imagen de San Antonio de Padua con el niño entre los brazos y a su lado Santa Rosa de Lima y San Guillermo de Aquitania con atuendos militares. En el ático se encuentra San Miguel Arcángel. En el banco hay relieves en madera dorada que representan 8 escenas dedicadas a milagros de San Antonio de Padua. En los muros laterales vemos los altorrelieves en estuco blanco, en los que se representa la aparición de la Virgen al Santo y el tránsito de San Antonio. La cúpula se decoró con un fresco rococó en el que figuran San Antonio portado a la gloria por los ángeles
y como transposición de la iconografía del retablo, Santa Rosa de Lima y San Guillermo de Aquitania con ángeles músicos. En la capilla de San José vemos en el centro del retablo que hay 2 lienzos del primer barroco naturalista. Vemos a San José con el niño de la mano y la Virgen arrodillada en el centro. Además, los desposorios de la Virgen y San José en el ático. En las entrecalles hay esculturas barrocas de San Pedro Mártir de Verona y de San Juan Nepomuceno. En los muros laterales destacan las pinturas de El sueño de San José y la huida a Egipto. A la derecha del retablo, con marco dorado, se representa la vara florida de San José conservada en Nápoles. Por último, la capilla de Santa Ana tiene un retablo realizado en madera imitando jaspes. En el grupo escultórico vemos a Santa Ana con la Virgen y a ambos lados estatuas de San Juan de Dios a la derecha y de San Francisco de Paula a la izquierda. Al banco se le adaptaron 3 pequeñas tablas pintadas de la segunda mitad del siglo XVI que representan la Anunciación, la adoración de los reyes y el nacimiento de Cristo. En el muro izquierdo está el sepulcro marmóreo de Don Manuel de Ena, muerto en la Guerra de Cuba, a quien sus compañeros de armas le levantaron este mausoleo en 1854. En el muro izquierdo hay 2 tablas apaisadas representando a San Vicente y San Valero. El Pilar es un auténtico tesoro donde podemos disfrutar las 3 bellas artes de forma integrada: el arte español y europeo del siglo XVIII. Hablaremos sobre algunas de las pinturas más destacadas. La primera bóveda que Francisco Valleu pintó fue la situada entre la Santa Capilla y el Coreto de la Virgen, donde representa la letanía Regina Sanctorum Omnium, es decir, María como Reina de todos los santos. En el cuadro de la Santa Capilla, que es el conjunto de bóvedas y cúpulas que forman las 3 naves que la cubren, se representó la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza y su aparición al apóstol Santiago a orillas del río Ebro y la construcción de la primitiva Santa Capilla. En las pechinas se pintó a 4 de las mujeres de la Biblia porque eran prefiguraciones de la Virgen María en el Antiguo Testamento: a Yael y a Judith en el lado este y a Abigail y a Ruth en el lado oeste. Francisco Valleu pintó la letanía Regina Angelorum o Reina de los Ángeles. El centro de atención es la escena de la coronación de la Virgen por Dios Padre y por Cristo. Además, pintó las 2 bóvedas redondas del eje transversal, donde representó las letanías Regina Prophetarum, Reina de los Profetas, y Regina Apostolorum, Reina de los Apóstoles. Francisco de Goya pintó la cúpula que está delante de la capilla de San Joaquín, donde se representó la letanía Regina Martyrum, Reina de los Mártires. De las pechinas destacan la figura de la fe y la caridad. La cúpula frente a la capilla de San José, pintada por Ramón Valleu, representa la letanía Regina Confessorum, Reina de los Confesores. La cúpula frente a la capilla de San Juan Bautista, también por Ramón Valleu, sobre la puerta baja de la basílica, es la Regina Patriarcharum, Reina de los Patriarcas. Y por último, terminó la decoración de la media naranja que está junto a la puerta del lado del Ebro, pintando la Regina Virginum, Reina de las Vírgenes. El altar mayor se encuentra bajo la cúpula central, donde destaca el retablo mayor de alabastro realizado por Damián Forment en el siglo XVI. El alabastro se emplea como una piedra decorativa. Su blandura permite tallarlo con formas muy elaboradas. Es soluble, por lo que no puede emplearse en el exterior. Una de las características principales que hacen que el alabastro sea apreciado es el hecho de que es translúcido. En la antigüedad, las iglesias en vez de cristales tenían láminas de alabastro. La relativa blandura de este material permite que se pueda labrar incluso con una uña. Gran parte de la extracción mundial de alabastro se realiza en Aragón, en el Bajo Aragón histórico y Ribera Baja del Ebro. Se exporta, aparte de piezas elaboradas, bloques en bruto para realizar jade falso, muy apreciado en Asia y en el mundo árabe, mediante un procedimiento que lo endurece y lo tiñe de diversos colores. Dedicado a la Asunción de la Virgen, es uno de los retablos más importantes del siglo XVI, de la plástica renacentista española.
El escultor, Damián Forment de Teruel, es considerado el más productivo de la Corona de Aragón y uno de los primeros introductores del Renacimiento en España. Si bien las escenas figurativas muestran características plenamente renacentistas, el estilo arquitectónico es gótico final. El Cabildo Metropolitano de Zaragoza contrató a Damián Forment para el banco o predela que ocuparía la cabecera de la Colegiata de Santa María el 1 de mayo de 1509, con la exigencia de que fuera tan bueno o mejor que el del aseo. En 1511, casi acabado el banco, se le encargó el resto del retablo, con 3 escenas monumentales en sus calles: la Asunción en el centro, el natalicio de la Virgen a su derecha y la presentación de Jesús en el templo a la izquierda. El retablo del Pilar se terminó de montar en los últimos días del mes de abril de 1518, excepto los guardapolvos. En mayo de ese mismo año llegaría la visita a Zaragoza de Carlos I. Aprovechando la ocasión y el retablo recién colocado, se celebró una gran fiesta con trompetas, pólvora y fuegos artificiales. Esto hizo que Damián Forment no solo se ciñera a lo previsto en el contrato, sino que tuvo que adelantar casi un año el plazo de término. Podemos ver la imagen de Forment y la de su esposa, Jerónima Alboreda, colocados en medallones flanqueando el panel principal del sotabanco. En el retrato de su esposa, representada con la cabeza cubierta por una toca, se destacan los valores de la perfecta casada. La adorna con virtudes representadas con ramas y hojas de rosal y rosarios de cuentas. En cambio, su autorretrato es un exponente del culto a la fama y la personalidad del artista. Se representa de una edad poco más de 30 años, con tocado a la moda de la época. Ahora veremos las distintas escenas del retablo, comenzando con el encuentro de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada. Ambos, de edad avanzada, no tenían hijos, lo que les causaba una gran tristeza y lo consideraban como una muestra de rechazo por Dios. Tras descubrir que inesperadamente Ana está embarazada, ambos se encuentran y se abrazan ante la Puerta Dorada de Jerusalén. En la representación visual de la escena, generalmente suelen incluirse otros personajes anónimos y el entorno arquitectónico de la ciudad. El gozo por la noticia y el amor que se tienen se retrata en un abrazo. En la Anunciación, el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. La Visitación es la visitación de la Virgen embarazada de Jesús a su pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista. La Adoración de los Pastores, aquí se representa como, tras recibir el mensaje angélico de que el Mesías ha nacido, los pastores acuden a su lugar de nacimiento, típicamente un pesebre, un cobertizo o un portal de Belén. Y se basa en el relato del Evangelio de Lucas, que no aparece en ningún otro lado de los canónicos. La adoración de los Reyes Magos. La iconografía cristiana tuvo que ampliar considerablemente el escueto relato de los Reyes Magos descrito en el Evangelio de Mateo, y la tradición artística casi siempre ha representado la oración de los magos en el mismo escenario que el nacimiento. Los magos, no siendo judíos, simbolizan los primeros gentiles que responden a la llamada de salvación en Jesucristo. La piedad es sin duda el tema más humanista de toda la Pasión y por eso resulta tan característico del periodo renacentista. No es un pasaje que aparezca en los evangelios y se considera que su iconografía deriva de una tradición devocional sobre la que se escribe en algunos textos de finales de la Edad Media. Es el dolor de la madre por el hijo muerto que parece querer acunarlo en su regazo como cuando era un niño. Y por último, la resurrección. Para la tradición cristiana, la resurrección corporal fue la restauración de la vida de un cuerpo transformado impulsado por el Espíritu. Según lo descrito por Pablo y los Evangelios, fue lo que condujo al establecimiento del cristianismo. En diferentes partes del retablo aparecen animales reales y fantásticos en un repertorio vegetal. Las representaciones botánicas más reiteradas son la vid, el roble, el cardo salvaje y la escarola o la col rizada. También se repiten otros emblemas marianos como el rosal y la zarzamora, la granada, la frambuesa, el muérdago y enredaderas, entre otros. En cuanto a la fauna, son frecuentes las aves, caracoles y liebres, una lechuza, una lagartija, palomas, un león, entre otros.
El retablo está enmarcado por un guardapolvo tallado en madera con ángeles a ambos lados, sosteniendo el escudo capitular del pilar, igual que en la parte alta del retablo. La mesa del altar sobre la que se celebra la Eucaristía es, en realidad, el sepulcro de San Braulio, que contiene sus restos y que en el día de su fiesta, el 26 de marzo, puede contemplarse iluminado porque ese día se quitan los manteles que lo ocultan. En latín, en grandes letras romanas, podemos leer una inscripción alrededor de la cúpula de la nave central bajo las pinturas que representan la escena de la coronación de la Virgen María sobre todos los santos. La frase es: he elegido y santificado este lugar con mi presencia para que estén aquí mi nombre y mi corazón todos los días. Vía Sacra, del latín Vía Sagrada, fue la calle principal de la antigua Roma. Formaba parte de la ruta tradicional del triunfo romano que comenzaba en la colina capitolina, donde se ofrecía un sacrificio en el templo de Júpiter y bajaba hacia la ciudad pasando por el foro romano. El triunfo romano, el triunfus, era una ceremonia civil y un rito religioso de la antigua Roma. Se llevaba a cabo para celebrar y consagrar públicamente el éxito de un comandante militar que había conducido a las fuerzas romanas a una victoria al servicio del Estado. La Vía Sacra, en la Basílica, es un recorrido de reflexión y de oración. Se dice que muchos peregrinos han experimentado momentos de profunda espiritualidad recorriéndola, fortaleciendo su fe y su devoción. Finalmente, llegamos al coro mayor, que procede de la antigua iglesia gótica. Fue tallado por un zaragozano, por un navarro y por un italiano. Toda la talla es en roble de Flandes entre 1544 y 1548. Se compone de 3 hileras o graderíos de 124 sitiales. 53 están en la fila superior, 38 en la segunda fila y 33 en la fila inferior. En la línea superior, las espaldas de los sitiales representan escenas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, a excepción de la silla presidencial que contiene la representación de la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. También encontramos diversas escenas de la Pasión del Señor, así como otras relativas a la vida de la Virgen o a los misterios del Rosario. En el centro del coro, para sostener los grandes y pesados libros de pergamino, hay un gran facistol de madera del siglo XVI. Está rematado por una pequeña imagen de la Virgen del Pilar ante la que se arrodilla una estatuilla de Doña Godina, señora de la Almunia, seguramente porque el coro se tallaría a sus expensas. Cierra la obra una gran reja de casi 10 metros de altura y un frontal elevado, rematado por varias esculturas con la Virgen del Pilar en el centro.